¿Cuál fue la primera lengua hablada? ¿Dónde se habló por primera vez? Más aún, ¿cuál fue la primera especie humana con capacidades lingüísticas? Este tema ha iniciado fuertes debates en la comunidad científica. En este video veremos las principales líneas de evidencia y cómo algunas apuntan a que quizá no fue el Homo sapiens el primero en hablar. Acompáñame. 2, 1, and lift off. Primeras lenguas escritas. Es imposible demostrar la existencia de una lengua protohumana, el hipotético ancestro directo de todas las lenguas del mundo. Por esta razón, algunos lingüistas sostienen que la designación de lengua más antigua debería corresponder a una que tenga un registro escrito bien establecido. Los primeros ejemplos documentados de escritura proceden de lenguas que utilizaban escritura cuneiforme, que presentaba caracteres en forma de cuña impresos en tablillas de arcilla. Un ejemplo de estos primeros documentos es esta tablilla cuneiforme en sumerio, con una antigüedad de al menos 4600 años. Los arqueólogos también han encontrado jeroglíficos egipcios tallados en la tumba del faraón Seb-Perisen que datan también del mismo periodo histórico. La inscripción se traduce como: el dorado de Ombos ha unificado los dos reinos a su hijo, el rey del Bajo y Alto Egipto, Perisen, y se considera la frase completa más antigua conocida. Los historiadores y lingüistas generalmente coinciden en que el sumerio y el egipcio son las lenguas más antiguas con un registro escrito claro, pero el lenguaje hablado precede por mucho a la escritura. ¿Cuál es entonces la lengua más antigua? Muchos lingüistas creen que todas las lenguas humanas modernas derivan de una única lengua hablada en África Oriental hace unos 50.000 años. Y aunque sería imposible establecer cómo habría sido aquel lenguaje, han encontrado pistas esparcidas por vocabularios y gramáticas del mundo, sobre cómo pudo haber sido la estructura del lenguaje original que dio origen a todos los existentes. En los idiomas del mundo se utilizan varios ordenamientos verbo-sujeto-objeto. Algunos, como el español, utilizan el orden sujeto-verbo-objeto, SVO, como en la oración Pedro come mandarinas. Otros, como el japonés, utilizan el orden sujeto-objeto-verbo, SOV, como en Pedro mandarinas come. En casos excepcionales, se utilizan O, SV, O, BS, BOS y BSO. Meret Rulen y More Gell-Mann, del programa sobre la evolución de los idiomas humanos del Instituto Santa Fe, sostienen que el idioma original utilizaba el orden SOV, es decir, Pedro mandarinas come. Ese idioma habría sido hablado por una pequeña población de África Oriental que aparentemente inventó un lenguaje completamente moderno y luego se extendió por todo el mundo, reemplazando a todos los demás. Llegaron a esta conclusión después de crear un árbol genealógico de las lenguas que muestra las relaciones históricas entre todas las lenguas del mundo. En este árbol, descubrieron un patrón distintivo en cómo cambia el orden de las palabras a medida que las lenguas se separan de sus lenguas maternas. La distribución de los 6 posibles ordenamientos no variaba aleatoriamente. Más bien, la distribución de estos 6 tipos estaba muy estructurada y los caminos del cambio lingüístico en el orden de las palabras eran claros. De los 2000 idiomas modernos analizados en el árbol genealógico, los investigadores encontraron que más de la mitad son idiomas SOV. Los que son SVO, OBS y OSV se derivan directamente de los lenguajes SOV, nunca al revés. Por ejemplo, el francés, que es SVO, deriva del latín, que es básicamente considerado una lengua SOV. Además, los lenguajes que son BSO y BOS siempre derivan de lenguajes SVO, que deriva de lenguajes SOV. Por lo tanto, todos los idiomas descienden de un orden de palabras SOV original. El orden de las palabras en el idioma del que derivan todas las lenguas modernas debe haber sido SOV. ¿Fue una casualidad que la madre de todas las lenguas maternas fuera probablemente SOV en lugar de una de las otras 5 posibilidades? Los investigadores creen que no. Es lógico que el ordenamiento SOV sea el primer orden de palabras, basándose en cómo los niños aprenden el lenguaje. El orden de palabras SOV parece surgir de forma más natural en los humanos. ¿Pero quién habló por primera vez? Como el lenguaje no puede fosilizarse, los científicos tienen que basarse en evidencia puramente circunstancial cuando intentan determinar las capacidades lingüísticas y de habla de nuestros ancestros antiguos. Esto ha dado lugar a continuos debates sobre cuándo evolucionó el lenguaje. Hay 2 puntos de vista principales. Por un lado, algunos científicos creen que el lenguaje apareció de repente y se limita a nuestra propia especie, el Homo sapiens. Por otro lado,
Otros sostienen que el lenguaje evolucionó lentamente durante los últimos 2 millones de años y no se limitó a nuestra propia especie. Quienes defienden el desarrollo repentino del lenguaje se centran en las pruebas arqueológicas que podrían estar relacionados con el uso del lenguaje y que aparecen solo en los últimos 40.000 años. Estas incluyen la fabricación de herramientas muy complejas, producción de arte simbólico y existencia de sistemas comerciales generalizados. En cambio, quienes sostienen que el lenguaje evolucionó lentamente se basan en restos óseos y en la evidencia de estructuras anatómicas relacionadas con la producción del habla. Específicamente, el análisis de ciertas características físicas asociadas con el lenguaje hablado, como la posición del tracto vocal, la estructura del cerebro y el tamaño de la médula espinal, que evolucionaron gradualmente. ¿Nació el lenguaje con el Homo sapiens? Los del primer grupo, los que sostienen que el lenguaje nació con el Homo sapiens, basan sus aseveraciones en el estudio de la cultura sapiens. Cromañón es la denominación del Homo sapiens europeo que vivió entre 40.000 y 10.000 años atrás. Aunque los Cromañón no han dejado evidencia de lenguaje escrito, produjeron arte simbólico, realizaron comercio a larga distancia, celebraron ceremonias funerarias y planearon y diseñaron un conjunto de herramientas tecnológicamente avanzadas. El arte es la evidencia inequívoca más antigua del comportamiento simbólico y, al igual que el lenguaje, requiere un sistema compartido de significados para comunicar su mensaje. La evidencia de arte anterior a 40.000 años es limitada y la evidencia sólida del simbolismo solo aparece después de esa época. Las primeras herramientas que aparecen en el registro arqueológico hace 2.600.000 años son repetitivas y podrían haber sido aprendidas imitando las acciones de otros en lugar de mediante el lenguaje hablado. En comparación, las herramientas Cromañón eran más complejas, variadas e innovadoras. Esto refleja un diseño y una planificación intencionales que son la base de procesos mentales complejos y pueden asociarse con el lenguaje. La mayoría de los restos humanos Cromañón proceden de enterramientos deliberados y están acompañados de ajuares funerarios y cubiertos de ocre. Esto es una prueba de comportamiento ritual y sugiere algún tipo de creencia en una vida después de la muerte. Los procesos mentales asociados a conceptos tan abstractos como la espiritualidad y la religión se relacionan con la capacidad para el lenguaje moderno. Existe un debate actual acerca de si los neandertales eran capaces o no de un lenguaje similar al Homo sapiens. Aunque los hallazgos artísticos y de herramientas neandertales suelen ser menos sofisticadas que las del sapiens, los investigadores que estudian los genes neandertales descubrieron que compartían la misma versión del gen FAXP2 con los humanos modernos. FAXP2 es el único gen conocido hasta ahora que desempeña un papel clave en el lenguaje. Cuando muta, afecta principalmente al lenguaje sin afectar a otras habilidades. Esto sugiere que el gen mutó poco antes de la división entre los neandertales y los humanos modernos. Esto ha sido tomado por algunos para declarar que los neandertales eran capaces de un lenguaje como los sapiens. Sin embargo, hay muchos genes involucrados en el lenguaje, por lo que se necesita más que el gen FAXP2 para demostrar capacidad lingüística. ¿Qué hay de los homínidos arcaicos? La famosa Lucy pertenecía a la especie Australopithecus afarensis, de hace entre 2.8 y 3.9 millones de años, vivió en África Oriental. La base del cráneo de Lucy tenía forma de simio, lo que indica que ella y su especie tenían un tracto vocal similar al de los simios, por lo que se cree que no tenían capacidad para hablar. Sin embargo, es probable que la comunicación fuera muy importante y que fueran tan vocales como los chimpancés modernos. Los chimpancés tienen un tracto vocal con una laringe alta y una faringe corta, lo que limita el rango de sonidos que pueden producir. El rango de sonidos de Lucy probablemente se habría visto restringido de la misma manera. Aunque el lenguaje es más que el habla y los experimentos con chimpancés muestran que son capaces de aprender y comprender un lenguaje de signo simple. A esto se le ha llamado protolenguaje, porque carece de la sintaxis y la gramática del lenguaje moderno. Es posible que Lucy fuera capaz de utilizar un protolenguaje simple. Homo ergaster es la denominación que se le suele dar a los Homo erectus africanos tempranos, de hace 1.500.000 a 2 millones de años. Esta especie apareció en África y emigró a regiones de Oriente Medio y Asia. Un famoso fósil de la especie es el niño de Turkana. En un principio se creyó que el niño de Turkana y los miembros de su especie eran capaces de hablar, porque el interior del cráneo fosilizado del niño mostraba una impresión de una parte del cerebro conocida como área de Broca, que en el pasado se consideraba que indicaba la capacidad de hablar. Pero nuevas tecnologías, como la tomografía por emisión de positrones, han demostrado que el área de Broca no siempre funciona durante el habla y no puede usarse como evidencia del habla en nuestros antepasados.
Las vértebras de la parte superior de la columna vertebral del niño de Turkana muestran que su médula espinal tenía solo la mitad del tamaño de la de un humano moderno, indicando que carecía de los nervios responsables del fino control de los músculos que coordinan la respiración durante el habla. Las herramientas fabricadas por el Homo ergaster tienen un diseño simple y repetitivo y podrían haber sido aprendidas mediante la imitación de otros en lugar de por lenguaje hablado. ¿Homo erectus el primer hablante? Aunque el Homo ergaster, un erectus primitivo, no parecía dotado para manejar un lenguaje como los Homo sapiens, debemos recordar que la especie Homo erectus existió por, al menos, 2 millones de años. Nueva evidencia genética y su interpretación indica que un lenguaje premoderno pudo haber sido hablado por Homo erectus más evolucionados, según el lingüista Daniel Everett. La evidencia de que los erectus tenían lenguaje proviene de sus asentamientos, su arte, sus símbolos, su habilidad para navegar y sus herramientas, dice Everett. Los erectus colonizaron la mayor parte del mundo antiguo, incluso tal vez América, como puedes ver en este video. El asentamiento erectus estudiado en Geser Benot Yaakov, en Israel, sugiere no solo que el erectus controlaba el fuego, sino que sus asentamientos estaban planificados. Una zona se utilizaba para procesar alimentos vegetales, otra para procesar material animal y otra más para la vida comunitaria. Otra evidencia que apunta a la capacidad lingüística del Homo erectus es su presunta habilidad como navegante. Increíblemente, los erectus también fabricaban embarcaciones. Los viajes por mar son la única forma de explicar los asentamientos insulares y herramientas líticas de Wayasea en Indonesia, de Creta y de Socotra en el mar Arábigo. Ninguno de estos lugares era accesible para los erectus excepto cruzando el océano abierto, tanto entonces y ahora. Estos sitios culturales insulares demuestran que Erectus era capaz de construir embarcaciones aptas para navegar y capaces de transportar a 20 personas o más. Según la mayoría de los arqueólogos, 20 individuos habrían sido el mínimo necesario para fundar los asentamientos descubiertos. Como vimos, las herramientas de piedra del Erectus eran simples y su evolución fue lenta, por lo que algunos se apresuraron a concluir que carecían de inteligencia para el lenguaje, pero la evidencia de construcción de embarcaciones para el transporte marítimo implicaría herramientas especializadas, aún por hallar. Finalmente, el Erectus también parece haber tenido arte, como lo ejemplifica la presunta Venus de Barakat Ram, que algunos paleontólogos creen que se trata de una piedra que representa a una mujer. Si es así, hace más de 230.000 años la gente podía pensar simbólicamente, y los sistemas de símbolos son la base del lenguaje. En este video podrás conocer que otras especies humanas compartían el planeta con nosotros, si hubo hibridación entre ellas y que pudo llevarlas a la extinción.